Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Santa Rosa. A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya estamos conectados con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba TV, La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, en Huánuco, Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, canales que transmiten a Pensar Más, así como también las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y obviamente nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 17 de noviembre del año 2023 y tanto el Ejecutivo, en la señora Boluarte, en la PEC, como el Congreso de la República hacen noticia, y hacen noticia desde el Congreso no tan buena noticia. En fin, vamos a ver qué nos dice Rosa María Palacios en este viernes 17. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todo nuestro público que está en tantos puntos del país y del mundo. Efectivamente, tenemos mucho que conversar. También una primicia anoche de Epicentro sobre el rol de Nicanor Boluarte en el gobierno de Pedro Castillo y como asesor político de su hermana. Pero primero vamos con nuestros auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Centig, tu socio en tecnología. Te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud computing e infraestructura. Conoce más en nuestra web, centig.com.pe. Palestra, International Center for Legal Studies y la Universidad Pompeu Fabra abren la convocatoria del tercer programa de intercambio académico en Barcelona. Son 4 programas a cargo de destacados especialistas en cada rama del derecho que serán desarrollados entre el 29 de enero y el 9 de febrero del 2024. Para mayor información ingresa a institutopalestra.com o escribe al 51 994 820 148. Muy bien, y ustedes también nos pueden ayudar. Déjenme que enderece la cámara. Ahora sí. Ahora nos pueden ayudar, por supuesto, a través de sus donaciones. ¿Cómo hacerlo? Capturando el QR que aparece en pantalla en este momento, acá debajo de mi barbilla, justamente, y lo capturan con su celular. Y a través de cualquiera de las plataformas electrónicas que tenemos en el Perú, ustedes pueden realizar una donación. También, si no tienen billetera electrónica, si no se encuentran en el Perú, si nos escuchan desde cualquier lugar del mundo, pueden hacer una donación a través de nuestro sistema que está fácilmente explicado en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Con PayPal ustedes pueden hacer una transferencia con cualquier tarjeta de crédito desde cualquier lugar del mundo de manera rápida y segura. Muy bien, sí, mucho que comentar, por supuesto. Déjenme terminar de acomodar la cámara. Ahora sí, mucho que comentar, por supuesto, y mucho que comentar de lo que ha sucedido ayer en el Congreso. Parece que regresamos a la bicameralidad y a la reelección indefinida de congresistas, diputados y senadores. Pero antes, contarles que anoche, tarde, después de las 10 de la noche, Epicentro, el portal que dirige Carolina Ospina, anunció una primicia. Y vaya que ha sido una primicia. Daniel Llovera consiguió una grabación, un audio, en el que se escucha a la señora Maritza Sánchez. Ustedes la recordarán porque era la
profesora que actuaba como secretaria de la campaña de Dina Boluarte, una profesora que era muy cercana a Pedro Castillo y que termina, una vez que Pedro Castillo gana las elecciones, Dina Boluarte también, termina trabajando en la Dirección Regional de Educación de Lima. Entonces, la conversación entre ella y Nicanor Boluarte queda íntegramente grabada. Y ella reconoce su voz y dice que efectivamente esa conversación existió. En ella, Nicanor Boluarte la persuade de que se quede en su puesto porque están a puertas de la censura del ministro de Educación, Gallardo. Esto es noviembre del año 2021. Pero lo que es interesante de la conversación es que Nicanor Boluarte es claramente un operador político del régimen. Le dice a la señora Sánchez que él personalmente está conversando con las bancadas, que ha conversado con APP, con Acción Popular, y que está tratando de salvar al ministro, pero que no se puede, que apoya obviamente a Pedro Castillo, que es un hombre bueno, un maestro sano, y que Dina está enterada de todo. Y ahora él puede hacer lo que se le pegue su gana, así dijo con acento mexicano la presidenta. Y ahora, pues resulta que no hace lo que se le pegue su gana, sino es parte de un proyecto político en ese momento y hoy para sostener a quien esté en el poder. En este momento está más bien abocado a la creación de un partido político para sostener a su hermano. Y si en el camino hace favores, pues esos favores están sujetos a una investigación. El hermano de la presidenta no puede traficar influencia, porque eso es delito. Y esto lo que prueba es que el señor, sí, efectivamente es un lobista en ese momento de Pedro Castillo y Dina Boluarte, y hoy probablemente de Dina Boluarte. Que hay un patrón de conducta muy antiguo. Y porque además hay un conjunto de funcionarios públicos hoy en el poder que son introducidos al poder por justamente el señor Boluarte. O sea, no hay otra persona. Por ejemplo, el ministro de Trabajo, el señor Maurate, que fue jefe del señor Boluarte justamente en ese ministerio durante el gobierno de Gantumal. Y así podríamos ir mencionando a otros. Buena primicia, buen hallazgo de Daniel Llovera. Y empecemos por Dina, justamente. La señora Boluarte, presidenta del Perú, tuvo un discurso ayer muy correcto, dio la bienvenida a todas las economías que van a venir el próximo año a Perú, recordó que esta es la tercera vez que realizamos el evento, para que la gente esté tranquila, que van a haber alguna serie de mejoras para poder facilitar la conexión y el viaje de los viajeros, que esta es una gran economía, que tenemos mucho que ofrecer. Sí tuvo reuniones bilaterales ayer, y eso hay que señalar que es importante. La reunión bilateral más importante que tuvo fue con China. Y China es central para las exportaciones peruanas. Al margen de su récord en derechos humanos y de su poca afecto a la democracia, los empresarios peruanos le venden a China, sobre todo, ya lo sabemos, minerales, harina de pescado, y en exportación no tradicional, el agro ha entrado fuerte. Entonces, esta conversación es importante, y esa sí es una reunión bilateral, ¿ven? Ahí están las banderitas de China y de Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una mesa, una conversación. Se reunió también con los mandatarios de Indonesia, Malasia, Singapur, todo muy importante dentro del Pacífico, y Corea del Sur, que es muy importante también para el Perú por inversión, por tecnología, porque Corea es un país en el cual el Perú puede aprender mucho. Corea es un país que hace 50 años tenía niveles de pobreza muy altos y en 2 generaciones volteó la situación. Entonces, ahí tenemos la foto con el primer ministro coreano. Entonces, sí hay una mejora, si quieren, de la presentación del Perú. Y además, ya los tweets que lanza la web de la presidencia del Perú son un poquito más acotados. Entonces se ve una mejoría, por lo menos en lo que a relaciones exteriores corresponde.
Es el día que más ha trabajado, ¿ah? En los días anteriores no ha tenido esta agenda, pero ha sido importante lo de ayer. Y hay que decir que sí, se armó una confusión, pero que la armó no la Cancillería ni la Presidencia de la República, sino la congresista Lady Camones, que dijo muy alegremente a RPP que había habido una confusión porque iba a haber una reunión con el primer ministro canadiense y el presidente de Chile, pero que el presidente de Chile y el primer ministro canadiense habían cancelado su participación, entonces habían cancelado a Dina Boluarte. Y eso no es verdad. O sea, el presidente de Chile no tenía ni nada en agenda, ¿no? Ahí tenemos, me parece que ese es el presidente de Singapur. Entonces sí, no hay foto de Indonesia, pero ha estado con Malasia, con Indonesia, con Singapur, con Corea del Sur y con China. Indonesia me parece que está en pantalla ahorita. Está en pantalla, ok. Sí, Y Indonesia. lo que sucede es que todas estas economías son economías con las que tenemos tratados de libre comercio o queremos tenerlos, o tenemos que perfeccionarlos, pero con los que tenemos relaciones comerciales importantes, abiertas, sólidas. Entonces, sí, son mercados muy, muy importantes para la exportación peruana. Y nosotros abrimos nuestra economía al mundo, tenemos una economía abierta desde los 90s. Y eso ha traído un gran beneficio al Perú, gran beneficio al Perú en exportaciones y en producción, por lo tanto en recaudación, por lo tanto en empleo, por lo tanto en prosperidad. Entonces, esta es el tipo de gestión que sí es necesario. Eso no quita que el viaje sea inconstitucional, ¿eh? Ojo, si el Congreso quería darle permiso, en marzo pudieron haber modificado la Constitución y en abril, ¿no es cierto? O a fines de febrero la pudieron haber modificado y en abril hacer la segunda votación. No les dio la gana, porque no tiene los 87 votos hasta ahora. Vamos a ver qué dice luego el Tribunal Constitucional. La otra noticia es que mientras ustedes veían el fútbol, yo felizmente no lo veo. Entonces, claro, no tengo la alegría que da el fútbol, pero tampoco tengo la pena, ¿no?, que da el fútbol. Y parece que lo de ayer fue penoso. Pero mientras esto ocurría, estaban todos distraídos, el Congreso se sacó de la manga el proyecto de bicameralidad. Y no es que se sacara completamente de la manga, ¿ok? Estaba pendiente de votación hace más de un año. Ustedes recordarán, cuando todavía vivía el señor Hernando Barra García, este proyecto se votó en el Congreso y no alcanzó los 87 votos. Y se pidió una reconsideración, ¿ok? Una reconsideración de la reconsideración. No les voy a hacer el cuento largo porque es medio enredado, pero el asunto era que estaba pendiente de reconsideración, ¿ok? ¿Qué ha hecho el Congreso? Porque evidentemente, si no estaba pendiente de reconsideración y tenía más de 66 votos, pero menos de 87, cualquiera podía pedir un referéndum. Entonces he dicho, no, se queda en reconsideración para votarlo. Y se quedó pendiente de reconsideración. Muy bien. Lo que se ha abocado es una reconsideración con un nuevo texto que añade el gancho frente al cual ningún congresista, casi ningún congresista, podía resistirse. ¿Y cuál es el gancho? El gancho es la reelección perpetua. Entonces, vamos a tener senadores y diputados, 190 es lo que dice el proyecto, 130 diputados, ¿no es cierto?, 60 senadores, y ahí está el texto que todo el mundo ha revisado ayer. Si me permiten, voy a necesitar, siempre necesito mis anteojos cuando me los ponen tan cerca. Esto es, los senadores y diputados pueden ser reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo. Punto. Ya está. Listo. Miren, nosotros, el sistema de senadores y diputados, primer asunto, no lo tenemos desde 1992. Desde 1992. Es decir, hay toda una generación que no sabe cómo funciona un Congreso bicameral. Va a haber que explicar mucho esto. Primer problema. Segundo problema, sigue siendo un Congreso chico. Sigue siendo un Congreso chico. La verdad que bien chico. El problema de la representación en el Perú pasa también por el tamaño del Congreso, asunto que debieron haber encarado. Y les voy a explicar por qué. En 1980, cuando regresamos a la democracia y se inauguraba la Constitución del 79, teníamos 180 diputados y 60 senadores. 180 diputados y 60 senadores. ¿Cuántos peruanos votaban? 12 millones de peruanos. Hoy votan 25 millones de peruanos y vamos a tener los mismos 60 senadores y 130 diputados.
es un disparate numérico. Por eso es que estamos mal representados. Se necesitan más congresistas, muchos más. Obviamente, no regalando 10.000 soles a todos los trabajadores como bono de diciembre, ¿no? Obviamente. Ayer les han regalado un bono de 10.000 soles a todos los trabajadores del Congreso. ¿Por qué? Porque sí. Y bueno, vista la conducta de los congresistas, de ahí mocharán algo, pues, ¿no? Será la idea. Repartimos para mochar. Impresionante, 10.000 soles, no es cualquier plata. Si yo gano pues 3.000 soles, ¿me van a dar un bono de 10.000 soles por diciembre? Es impresionante el gasto del Congreso. Pero en fin, entonces regresamos a la bicameralidad. ¿Cuántos votitos lograron? 93. Éxito total. Senadores, ¿no es cierto?, tienen que tener 45 años. Pero, de nuevo, ahí viene el truquito. Si has sido congresista, puedes ser senador. No importa la edad que tengas. Ahí está la votación. Obviamente, Fuerza Popular, Avanza País. La izquierda se opuso, hay que decirlo. La izquierda se opuso en parte. Básicamente ha sido la izquierda la que no ha estado de acuerdo. Pero reelección perpetua. Se discutía un periodo. Ahora, técnicamente, la reelección sí es una buena cosa. Y técnicamente, la bicameralidad es muy buena cosa. Muy buena cosa. O sea, yo estoy a favor de las dos. Pero el Congreso tiene que entender que hace 5 años hubo un referéndum donde la población castigó duramente esas dos premisas. En el tema de la bicameralidad, habiendo sido propuesta por Vizcarra, se pudo haber ganado, ¿eh? Ahí la población sí hubiera estado de acuerdo si es que se hubiera hecho una explicación correcta de la bicameralidad. Pero ¿qué hizo la señora Rosa Bartra? Manipuló la cuestión de confianza, que no tenía nada que ver con la bicameralidad, e hizo imposible que esa reforma se aprobara. Y yo hice campaña no por el tema de la bicameralidad, que estoy completamente de acuerdo, sino para que no metan un contrabando, que era inaceptable. Luego, con los años, manipularon la cuestión de confianza en el Tribunal Constitucional que ellos mismos nombraron, y ahora no existe la cuestión de confianza, o sea que da lo mismo, ¿no? Ya lograron el objetivo. Perfecto. El objetivo trataron de lograrlo 4 veces, como les he explicado varias veces en este programa. Una fue a través del referéndum. El Congreso quiso, desde el primer día, con Kuczynski, desaparecer la posibilidad de ser disuelto, desde el primer día. Y cuando entró este Congreso con Castillo, lo primero que hicieron fue abocarse a encontrar un camino para no ser disueltos, aun cuando incurrieran en las faltas establecidas en la Constitución. Por lo tanto, encarar en serio la reforma constitucional es otra cosa. No quieren encararla en serio. Quieren encararla para su propio beneficio, sin pasar por un referéndum, obviamente. Necesitan una segunda votación. Estamos ahora en noviembre, la segunda votación tiene que ser en la siguiente legislatura, que empieza en marzo. Entonces, en marzo votarán y tendrán su reelección perpetua. Muy bien. Ahora, pasa por un detalle la reelección, ¿no? Y es que el pueblo quiere reelegirlos. Y ustedes tienen el poder de no reelegirlos. Así que el poder está en el pueblo, y el Perú ha sido un país que reelige poco. 10, 20% del Congreso, no más, a diferencia de cualquier otra democracia sólida donde la reelección es 60, 70%, acá ni hablar. Entonces están jugando su guachito de la lotería a ver si les liga. Ya, ok. Regresamos a la bicameralidad asimétrica. No es la misma bicameralidad del año 79. O sea, eso hay que tenerlo bien claro. Es una bicameralidad distinta y mejorada. Porque la bicameralidad simétrica sí hacía que una ley se demorara años en salir, cuando estaba incluso consensuada, ¿no? Entonces, esta es asimétrica. Las funciones del Senado no son las mismas funciones que diputados.
Diputados es el que tiene la iniciativa legislativa, la que aprueba las normas, y es el Senado el que las revisa. Y las votaciones del Senado son muy importantes porque actúa como filtro de inconstitucionalidades. Hoy el filtro de la inconstitucionalidad es el Consejo de Ministros y luego el Tribunal Constitucional. Este filtro va a ser importante porque además obliga a consensos diferentes a los que tienes en una Cámara de Diputados, porque la conformación del Senado siempre es diferente. Y además porque la representación del Senado es nacional, no sé si van a adoptar el esquema regional, y la representación la representación de diputados sí es regional. Ahora, muy bien, que sigan adelante, pero que no nos quiten las PASO. Si nos quitan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, regresamos a 1990. Y créanme, no era una época feliz para la democracia, terminó en un golpe de Estado. Nos tienen que permitir participar en la elaboración de las listas. Es la única manera de lograr que los partidos políticos se democraticen y sean sólidos. Fernando Tuesta además ha propuesto otras iniciativas que son bien importantes para entender qué clase de congreso vas a tener. Dentro de las alternativas de la reforma política que se proponen en el 2019, post-referéndum, una es mover la fecha de las elecciones del Congreso a la segunda vuelta presidencial. Te da más tiempo, te da mucho más tiempo de examinar a estos personajes y también alinea al Congreso con el momento político. Entonces tú decides como elector si quieres dar mayoría o no quieres dar mayoría a quien llega al poder. En los últimos años a todos nos ha costado muchísimo darle mayoría a quien llega al poder. Desconfiamos de poderes absolutos y en eso el elector peruano es sabio, porque el poder absoluto corrompe absolutamente. Y siempre hemos diferenciado Congreso de presidencia. El problema es que eso nos ha generado congresos absolutamente obstruccionistas. Empecemos ya desde fines de Humala, pero luego se manifiesta de una manera feroz en el Congreso del 2016 al 2020. Feroz. Obstruccionista hasta la pared del frente. Y luego el Congreso pandémico fue un Congreso que lo único que hizo fue ser obstruccionista, al punto que su única agenda era revocar el mandato de Vizcarra. Eso era lo único que les interesaba. Y aprobar normas inconstitucionales. Debe ser el Congreso más corto con el mayor número de normas inconstitucionales aprobadas. Y luego este Congreso es un Congreso obstruccionista también. O sea, estaba claro, para bien o para mal, que a Castillo no lo iban a dejar gobernar, de ninguna manera. Comenzaron a vacarlo en el mes 3 o 4. En la tercera moción de vacancia le da un golpe de Estado. Entonces, hay algo que en la Constitución no está funcionando. El Congreso ha tratado por todos los medios de prevalecer sobre el Ejecutivo. Y lo ha logrado. Y lo ha logrado por todos los medios. Lícitos, ilícitos, no importa. Por todos los medios. O sea, desaparecer la cuestión de confianza en la Constitución y que la cuestión de confianza solo pueda darse cuando el Congreso así lo desea, palabras textuales del presidente del Tribunal Constitucional, es un despropósito completo. Ese no fue el sentido, jamás, de la institución. Más bien fue cambiar a un Congreso obstruccionista por otro elegido por el pueblo que le dé mayoría o minoría a quien está en la presidencia de la República. Es decir, el sistema presidencialista prevalecía sobre cualquier prevalencia parlamentaria. Esa era la solución final del conflicto entre poderes. Eso no se resuelve con la bicameralidad. Para nada. No se resuelve el problema de fondo. Para nada. Pero no es una mala noticia. Como les digo, nos va a producir tal vez mejor calidad de leyes. Ojalá. Ojalá que tengamos un Senado que diga los proyectos declarativos no pasan. Listo. Vaya y enséñale a su pueblo que lo presentó, pero acá los proyectos declarativos son un mamarracho, no pasan. Lo dudo porque hay varios congresistas que aspiran a ser senadores y son ellos los que presentan proyectos declarativos. O
también explicar que las elecciones de altos funcionarios del Estado ya no pasan por diputados, sino por senadores, que es un grupo más selecto. En teoría, los parlamentarios deberían ser de dos clases, los más jóvenes, los más políticos. La Cámara de Diputados es la que hace el control político, la que censura ministros, ¿no es cierto? Y la Cámara de Senadores es la que nombra al Contralor, a los miembros del BCR, a los magistrados del TC. Aun cuando hay que discutir mucho sobre si esos nombramientos deberían seguir o no en el Congreso, la verdad. Muy bien, Abel, ¿qué más hemos tenido ayer? En el Congreso la mala noticia. El tema de la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia ayer por mayoría, 14 votos a favor, ha votado a favor de un proyecto de ley para desnaturalizar la colaboración eficaz. Eso es lo que es. Ya habíamos explicado eso en este programa, gracias a Dios el Ejecutivo lo observó. Pero ahora quieren que se apruebe por insistencia el mismo proyecto que en la práctica hace imposible la cuestión de confianza, hace la colaboración eficaz. ¿Para qué? Para que no haya colaboración eficaz. ¿Para qué? Para que los corruptos reinen. O sea, eso sí es a favor de la corrupción. Esta semana Illich López me decía, usted está a favor de los violadores. Este Congreso, Comisión de Justicia, todavía no ha pasado al Pleno, va a pasar, lo van a aprobar, porque es lo que son, ¿no? No pueden ir contra su propia naturaleza. Destruir la colaboración eficaz es algo que beneficia a los partidos políticos que están en el Congreso. Y eso es lo que ellos son. Tienen que protegerse. ¿Qué les puedo decir? Y además, por supuesto, con sanciones así espantosas para los medios de comunicación, que no pueden difundir lo que se obtiene en una colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque cuando se difunde queda claro que el político es un delincuente. Entonces es bien difícil que voten por él, ¿no? Ni reelegido. Interesante, ¿no es cierto? Eso es lo que son. O sea, es la misma razón por la que yo insistí el primer día. A Zoraida Ábalos la van a sacar a patadas. Ha denunciado a Alarcón, a Merino, ha denunciado a Inostroza, a Chávarri. La tienen que sacar. Es enemiga. Es vizcarrista, ¿no? Como esa lagarta. Todo eso es mentira, pero no importa. Lo he visto 3 veces en su vida, no importa. Es enemiga de una manera de hacer política. Y esa manera de hacer política pasa por controlar el sistema de justicia. Porque es ahí donde la corrupción finalmente se enfrenta en el sistema de justicia. La misma razón por la cual van a destituir a la Junta Nacional de Justicia. Y van a mostrarle al mundo que la estabilidad jurídica, el Estado de Derecho acá no existe. Por más que la señora Boluarte haga 25 giras diciendo que acá hay seguridad jurídica y Estado de Derecho, si un país se tira abajo sin causa a los miembros del órgano, eligen a los jueces, estamos como en Guatemala, como en Nicaragua, pues da lo mismo. Somos un país centroamericano, eso es, pero no Costa Rica, obviamente, ¿no? El Salvador, eso es lo que somos. Entonces, no sirven los viajes para nada. Bueno, en eso está metido el Congreso, porque eso es lo que son. No le podemos pedir al congresista que no sea lo que es, ¿no? Ustedes se han reído mucho esta semana del congresista Illich López, y a mí risa me da un poco, pero también me da más pena, ¿no? Porque es una persona que tiene que estar encargada de legislar, pero es lo que es. Más no puede ser. Es lo que es. Entonces, si él se inventa que una junta de notables ha elegido a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y uno le explica cuáles notables, que Villanueva nombra. Y tú le dices, pero eso es un disparate lo que usted está diciendo. Están nombrados por ley, designados por ley, los miembros de los que seleccionan a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Por ley aprobada por el Congreso Fujimorista. ¿Cuál Villanueva? ¿Cuál Villanueva? Pero hay dos posibilidades, ¿no? Que ellos se crean su mentira, o que sean unos sinvergüenzas mentirosos, ¿no? Yo creo que ellos se creen su mentira. Eso es lo más grave. Entonces son lo que son. No, la colaboración eficaz es una cosa muy mala.
hay que acabar con ella, reducirla a su mínima expresión. No vaya a ser que la gente confiese y nos fregamos. Así estamos en el Perú. Ese es el Congreso que tenemos. Es lo que hay, como es lo que hay. Como en el fútbol, ¿no? Oye, es lo que hay. Es lo que hay. Somos coleros de América, pero es lo que hay. Muy bien, Abel. Vamos a regresar para hablar de un tema que es muy importante, que esta semana tratamos, pero tenemos que volver sobre él. Las capturas en el BRAE. Esta semana han habido un operativo conjunto de la Policía y la Fuerza Armada, capturas muy importantes. Se supone, eso lo vamos a analizar ahora con el señor Yaranga, Pedro Yaranga, que lo que se ha logrado es afectar el liderazgo de una nueva generación de terroristas, hijos de terroristas, criados en el monte, criados y entrenados sin conocer otra realidad que no sea la de vivir en una columna terrorista. Para ahondar en esto y en la importancia que esto va a tener para terminar con estos, en realidad, bandas de narcotraficantes, porque estos sujetos viven del narcotráfico, viven de ser guardaespaldas del narcotráfico. Vamos a hablar con Pedro Yaranga y qué significa esto a futuro y también dar una mirada sobre el estado, ¿no es cierto?, del narcotráfico en el Perú. Un delito clandestino por definición, pero profundo, que se nutre, ¿no es cierto?, de la hoja de coca, cuyo cultivo, tememos, se ha extendido en los últimos 5 años. Entonces hay bastante que conversar. Vamos a ir a una pausa. Hoy es viernes, Abel, ojalá que salga el sol, que todos tengan un buen fin de semana, porque ya estamos a fines de noviembre, pero nos tenemos que ocupar de cosas serias. Vamos a la pausa y regresamos con el señor Pedro Yaranga. Así es, Rosa María, permíteme agradecer los cuadros de Martín Hidalgo. No los mencionamos, pero gracias, Martín. Los cuadros que ponemos de las votaciones son... Mira, ya Martín Hidalgo se ha vuelto indispensable para todo el periodismo. Yo sigo a Martín Hidalgo porque lo que nos da es muy buenos cuadros muy rápido. Sí. Entonces yo los puedo compartir con la población. Rapidísimo. Muy bueno, rapidísimo, trabaja a una gran velocidad. Gracias a Martín Hidalgo, que sigue trabajando externamente, pero sigue trabajando para el comercio. Muy Así bien. Es. Vamos a la pausa, Rosa María, y volvemos con el señor Pedro Yaranga, experto en temas de narcoterrorismo. Volvemos. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con el experto en el tema de narcoterrorismo, el señor Pedro Yaranga. Adelante, Rosa María. Así es, muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. No queríamos dejar la semana sin regresar sobre este tema que fue noticia el día lunes y luego desapareció, pero que creo que merece una reflexión mayor. Señor Yaranga, ¿qué tan importante es esta captura para, ¿no es cierto?, descabezar el liderazgo en la zona del Braem, donde está este Partido Comunista militarizado del Perú? ¿Cómo está, Rosa María? ¿Qué tal? Sí, es bastante importante para la pacificación del país. También reconforta el trabajo de los grupos especializados, principalmente ese grupo dedicado de la Policía Nacional del Perú. Estos trabajos no tienen horarios, trabajan día y noche, de ahí que yo persisto e insisto en que para estos casos se debería constituir un grupo especializado escogiendo a los mejores hombres de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. De lo contrario, siempre se cometen una serie de errores al paso. Pero sin embargo, este parece ser un operativo de inteligencia impecable. La noticia que tenemos es que no se disparó un solo tiro, y se capturan a 4, ¿no es cierto? A 4, 2 hijos de José y Gabriel, y los otros 2 también hijos de terroristas.
Eh, Eso nos indica que hay un nivel de inteligencia bastante sofisticado, ¿verdad? Obviamente que sí, en la policía tenemos grupos bastante especializados, no es el único grupo, pero hay varios, pero que están trabajando con el mismo objetivo. Ojalá que después de esta captura pueda a lo mejor cosecharse algo más antes de fin de año. Eh, Ahora, ¿qué tan, digamos, en la pirámide de la organización, de lo que usted ha estudiado, y bueno, me imagino que la policía lo tiene bastante estudiado, ¿quiénes son actualmente los mandos de la organización? Actualmente el mando máximo es Víctor Quispe Palomino, camarada José, de ahí viene un comité permanente. Después del comité permanente todavía viene un buró político. Estos dos menores, estamos hablando no tan menores porque estamos hablando de personas de 25, 24 años, ambos son de la misma promoción y de cercana familiaridad con el jefe que comanda esta organización terrorista. Uno de ellos estaba ya destinado para asumir cargos importantes en el comité permanente y posteriormente convertirse en el máximo mando militar, que es lo que adolecía la organización, por lo menos desde el 2013, fecha en que fueron abatidos dos importantes mandos, ¿no? Principalmente Alipio, que era el especialista, por ejemplo, en atacar helicópteros, sembrar minas, y el otro era Gabriel, el hermano menor de los Quispe Palomino. De ahí no se ha recuperado a ese nivel la organización, y el sueño que tenía José era convertir a su hijo en su mano derecha, pero no solo eso. Actualmente ya no hablamos de la familia de los Quispe Palomino, porque de esa familia solamente queda uno. Y eso para él tampoco es una seguridad dentro de la misma organización, de modo que analizando esas cosas, varias variables, él define y dice nuevamente retornar al manejo familiar de la organización, su hijo y luego el sobrino. Y en camino ascendente, todavía otro hijo menor, que es José Diño, que todavía ahora es integrante del comité permanente. Entonces, al capturar al hijo y al sobrino, ese relevo para él, por lo menos para José, desaparece, ya no tiene relevo. Su Ya hijo no menor, ¿cuántos años tiene? El que todavía permanece en el comité permanente. debe tener probablemente 22, 23 años. Ok. Entonces, que a todas sus balas están en ese y en nadie más. Entonces, tiene que luchar el liderazgo con otras familias. Y eso tampoco es una seguridad para él. Obviamente la organización domina, pero también es natural que dentro de la organización, de las características que él maneja, también hay otros que quieren un poco ascender mucho más y quieren tener por lo menos presencia en el comité permanente, que obviamente también eso debilita al jefe máximo de la organización. ¿Cuántas personas integran el comité permanente? Que se sepa, ¿no? El comité permanente está integrado por 9 personas. Eso es por lo menos un trabajo de inteligencia que se ha determinado. Luego viene el buró político, un número un poco mayor, y después vienen los suplentes, ¿no? Los suplentes son aquellos que están al tanto si pasa algo, por ejemplo, con algún miembro, entonces inmediatamente reemplazan en el cargo. Ahora, ¿las decisiones se toman de manera democrática o son absolutamente verticales? No, en estos casos son bastante verticales. José decide. De ahí la importancia de José, por ejemplo, estar en familiaridad. En el supuesto caso de que este hijo no hubiera sido capturado y el sobrino, entonces entre los tres definían o entre los dos, él y su hijo, y el resto simplemente acataba. Y al que Exacto. no acata ya se le castiga y el castigo es la muerte. Claro, entonces le han quitado, digamos, sus interlocutores válidos dentro de un comité permanente absolutamente vertical. Y los otros dos muchachos, hay uno incluso de 19 años, también son hijos de mandos terroristas, ¿verdad? Sí, sí, el primero es hijo del máximo jefe de José, el segundo es hijo de Gabriel, abatido en el 2013, y también de la camarada Vilma, o sea, la mensajera, la vocera de la organización. Vilma hasta ahora ya se ha quedado sin hijos. En operativo anterior fue capturado uno de sus hijos. Este es el segundo hijo, ella ya no tiene más hijos.
Eso en parte también es un buen golpe psicológico para los altos mandos. En este caso, por ejemplo, en la reorganización, presumo que en el mando político, en la estructura del comité permanente, asumirá probablemente va a subir Vilma, y en el otro lado, en el manejo militar, probablemente esté un tal Antonio, que en realidad a comparación de todos sería el más versado, pero él tiene problemas de salud. En el 2015 la Brigada Lobo le asestó un fuerte golpe. Pensamos que había sido abatido, pero no, se salvó, pero tiene problemas de la vista y tiene también problemas de otras partes del cuerpo, o sea, no está tan bien. Claro, pero le decía, los otros dos muchachos eh, son hijos de quién. Son también de los, parte de los, por ejemplo, de Julio Chapo, que hace 3 años fue capturado, que era Ah, miembro del comité permanente en ese entonces, actualmente está en la cárcel. Y el otro es de otro mando que está en ascenso también. claro, entonces encuentran a estos cuatro, porque los han estado siguiendo, los capturan, pasan a la cárcel y no hay respuesta hasta ahora del Partido Comunista Militarizado del Perú, ¿no? No hay ninguna respuesta y no va a haber por ahora. Deben estar analizando porque no siempre se dan unas capturas continuas. En este año, por lo menos, y en la misma zona, se han capturado a varios jóvenes, por ejemplo, a un tal Carlos hace algunos meses, cuando ya había salido hacia la sierra, hacia Huanta, en compañía de otro combatiente, que era también casi la mano derecha, mando militar, era como su hijo, porque José lo había criado desde pequeño, y él era el autor de diversas matanzas, el que dirigió la matanza del Vizcatán de la sanguinaria totalmente en las vísperas de las elecciones pasadas, Ah, con 16 personas asesinadas. Y Paul, después de él cayeron otros, por ejemplo, el otro hijo de la camarada Vilma, y esta vez 4 integrantes del casi del comité permanente. que Eso no tenían se da, también, que tenían también crímenes asignados, ¿no? por supuesto. Participaron en la matanza de Vizcatana LN, participaron en la matanza de los 7 policías en cerca Pichari, participaron también en los ataques a la Marina Overgrove hace más o menos como 3 o 4 años, pero no solo esto, estos muchachos siempre se entrenan con los asesinatos selectivos, o sea, en la Ah, zona donde dominan, ellos cotidianamente secuestran y asesinan a personas. Eso ni siquiera los medios se enteran. claro, entonces estamos hablando de gente que ha nacido en un campamento terrorista, ¿verdad? Estos niños nacieron ahí. En campamento terrorista. Acá hay una diferencia, Rosa María. Estos 4 jóvenes capturados tienen nombre y apellidos. Los otros que han sido capturados, por ejemplo, en el caso de Carlos, él no sabe quién es su papá ni sabe quién es su mamá, porque a temprana edad lo separan y lo entregan a una madre sustituta. Eso pasa con los hijos, por ejemplo, de las masas cautivas o de los combatientes. Pero en el caso de los hijos de los dirigentes, Ah, crecen junto a la familia. ah. Esa es una diferencia. Igualmente, si comparas con los jóvenes capturados anteriormente, son flaquitos, un poco anémicos, pero estos son bastante gorditos porque están bien comidos. O sea, es bien clasista el asunto, ¿no? Totalmente. Totalmente. Es un comunismo bien clasista, ¿no? Los jefes comen y los otros no tanto. Eso Ahora es, bien, eso es. ahora bien, estos cuatro les espera probablemente cadena perpetua, ¿no? Con la cantidad de asesinatos que tienen, sumando asesinato tras asesinato, probablemente no salgan nunca. ¿Qué posibilidades tienen hoy de comunicación desde las cárceles con los que están en el monte? Habida cuenta Mm, que uno se va a encontrar con su padre, o sea, hay uno que va a entrar y se va a encontrar con su padre, ¿no? En alguna oportunidad, la policía especializada ha detectado mensajerías con algunas cárceles. Parece que en parte eso se ha cortado. No se descarta que eso se pueda repetir. Claro. Deberían hacerlo a través de los familiares, pero a veces la policía tiene bastante cuidado y en el INPE también saben bastante eso. Y muchas veces eso transfieren a través de algunos abogados de defensa que también son pues colaboradores o son parte de la organización también. Claro, ahí estamos viendo las fotografías, como dice el doctor Yaranga acá,
bueno, no son unos flaquitos, ¿no? Esto es No, una no. persona, son personas robustas, bien macucas, claro, que manejan armamento, que tienen un entrenamiento básico importante en materia militar, y que son básicamente, corríjame si me equivoco, chalecos del narcotráfico, ¿verdad? Eso es una característica natural de todo grupo terrorista en el mundo, no solo es el caso de Sendero Luminoso. Si no hubiera sido por el dinero del narcotráfico, Sendero Luminoso jamás hubiera podido avanzar. Claro, pues necesita financiamiento, o sea, ¿cuánta gente en total, ¿no? Considerando la masa cautiva, etcétera, etcétera, está en este momento, bajo el dominio de José en el monte? Digamos, nadie puede decir una cifra exacta, ni siquiera ellos mismos, pero calculamos que sería un poco más de 250, ya sumando a los ancianos. También ellos tienen una cifra un poco considerable de personas discapacitadas, ¿no? Claro. Aquellos que han sufrido diversos atentados, amputaciones de los miembros superiores, inferiores, ¿no? Pero Esos están ya. eso no los van regresando a los pueblos, o sea, ya los ancianos, los No, no, discapacitados. no, no. Ellos tienen zonas especiales para esas personas. Entonces, muchos de ellos, por la experiencia que tienen, a veces participan en la organización de diferentes atentados o también simplemente se dedican a reforzar el tema de la fuerza de producción. Eso es Ya. producir para la alimentación de la gran cantidad de los combatientes y los dirigentes. O sea, que sí son capaces de organizar cosechas, de sembrar. Sí, obviamente que sí. Tienen cañaverales, tienen platanales, es el cultivo porque el territorio es bastante grande y gran Claro, parte de ese territorio es libre, o sea, no hay poblaciones. claro, claro, porque ahora, si la policía atestara un golpe en su cadena de suministro, tarde o temprano los obligarías a salir de donde están, ¿no? Se ha hecho a través de los años siempre, pero lo que pasa es que son zonas bastante peligrosas. Hay que considerar que ¿por qué estos en más de 20 puestos remanentes están más de 20 años? Claro, En general, el tema del terrorismo estamos llevando más de 40 años. ¿Por qué en estos largos tiempos ellos no se cambian a otro lugar? claro. Porque el terreno donde están ellos es casi selva alta, tiene bastante vegetación, pero tiene muchas quebradas, túneles, es más o menos, comparando imaginariamente, más o menos como un territorio de Afganistán. Y eso es Claro. una cosa propicia, especial para ellos. No, no, evidentemente, o sea, son además en su terreno, es difícil ganarlos porque conocen el terreno, han nacido ahí, son criados ahí, cosa que no tiene, ¿no es cierto?, un efectivo policial o miembro de las Fuerzas Armadas, entra con guías, con mapas, o sea, entra de otra manera. Y ellos son hábiles en, digamos, esconderse en su propio terreno. Pero también son, como hemos conversado, guardaespaldas del narcotráfico. Entonces tiene que haber ahí una salida de pasta de lo que se está haciendo que recorre el territorio donde ellos están, porque no pueden Eso es desplazarse tanto tampoco, ¿no? Eso es cierto. Básicamente son trasigos de droga por caminos de herradura. Esos son, en algunos casos, son caminatas de varios días. Claro, Pero no solo es narcotráfico, también ellos controlan ingreso de los insumos químicos claro. fiscalizados, productos fiscalizados. De esos abastecen entonces los clanes que tienen ellos bajo su control, entonces esos son los que les pagan. Claro, claro, claro. O sea, ahí hay una, como dice, un servicio. Yo te meto lo que necesitas y tú sacas y yo te lo saco y tú me pagas. Por Pero, supuesto. pero, no están enfrentando ya, desde hace mucho tiempo, población civil, ¿verdad? Pero tienen a mucha población civil como poblaciones cautivas. En la zona donde están ellos, básicamente entre Ayacucho, estamos hablando de una parte de dos provincias, por lo menos, de la región de Junín, una provincia Tayacaja de Huancavelica, son personas que están sometidas bajo el dominio de ellos. Son pequeñas poblaciones donde ellos controlan, por ejemplo, qué tipo de celulares es lo que deben utilizar
qué días es que deben desplazarse, qué tipo de mercaderías donde deben llevar, y también ellos hacen las veces de encargos para ellos, ¿no? Casos de compras, alimentos, etcétera. Claro, pero ahí sí es extraño que la policía no tenga presencia, ¿verdad? Porque estamos hablando de poblaciones organizadas, ¿no? Donde hay Ujú. finalmente un alcalde, donde hay finalmente una autoridad electa, una autoridad política. ¿Por qué el Estado no ha podido cortar esas líneas de comunicación? En parte la policía tiene ubicadas esas cosas. Por eso es que ellos, por presunción, muchas veces dentro del mismo territorio donde controlan, a veces hacen algunos secuestros. Rosa María, recuérdese que hace algunos meses se habló del secuestro de un enfermero en Vizcatán de Leña. Ujú. Entonces la información que tenemos que ese enfermero ya fue asesinado. Como él, han sido secuestrados varias personas de ese mismo sector, no obstante que el territorio es ampliamente dominado por ellos. Claro. Y claro, siempre puedes decir, no, nadie sabe qué pasó, ¿no es cierto? Eh, Y como no hay investigación policial en los términos en los que debería haber, es bastante difícil. Ahora, hablemos un poco de la situación del narcotráfico en el Perú. Lo que hemos escuchado es que con la pandemia se perdió mucho el control y que se han extendido ampliamente las hectáreas cultivadas de coca en el Perú. ¿Eso es cierto? la pandemia, por lo menos en la primera etapa, más bien controló, entre otras cosas, Claro, también el trasiego de droga. Entonces, todos aquellos que trabajaban en droga abandonaron porque no había dinero y tuvieron que salir caminando incluso hacia sus pueblos, o sea, hacia la sierra. Después, recién, digamos, en los 2 últimos años, donde nuevamente se ha retomado y el precio también empezó a subir. Fue un problema, por ejemplo, con el tema de las drogas cocaínicas en Europa, y el precio no estaba tan elevado y el precio de la coca bajó bastante. Entonces, en este año, por ejemplo, recién el precio de la coca está bastante ascendente. Entonces, nuevamente están limpiando las chacras de coca, trabajando, pero ellos son conscientes, es decir, los cocaleros son conscientes. La coca, en este mismo estado estamos más de 40 años. claro. Y en esos 40 años, esas personas que viven de la coca, ¿qué cosa tienen? Casi no tienen nada. Y en el supuesto caso de que tuvieran cosas, a veces le cae la justicia encima, las familias son capturadas y tienen una serie de problemas. Pero en menos de 15 años hay personas que se han dedicado al cultivo, por ejemplo, del cacao orgánico en la misma zona, en el Braille, en la parte del río Eni. Esas personas no tienen ningún problema y actualmente están exportando cacao orgánico para el mejor chocolate del mundo a Europa. No tienen ningún problema. Cantante y sonante, por lo menos al año están cerrando con 100 o 150.000 soles de capital. Claro. Entonces, sí, pues te ofrece un futuro que la coca no te ofrece. Eso se logró en el Guayaga, pero decían que en el Braem iba a ser imposible porque al final del día no había nada que te pagara más. Y hay otro problema, que hay clanes, como usted ha dicho, familias, que sí están dedicadas íntegramente al acopio, a la comercialización, o sea, que están en la parte, digamos, rica del negocio, ¿no? Y esas familias necesitan las hectáreas cultivadas y van a presionar por eso. Eso es cierto también, pero es cierto que desde la presencia de la Universidad San Cristóbal de Huamanga en el Braem, en la zona de Pichari, tienen una especialidad en agronomía forestal. Ajá. eh, los que estudian ahí están cambiando. Entonces ellos mismos están sacando propuestas, por ejemplo, saben que el monocultivo es dañino en cualquier, sea en la sierra, en la selva o en la costa, y por lo tanto lo que están haciendo es una diversificación de cultivos y con buenísimos resultados en Claro. zonas ya cultivadas por coca, por ejemplo, el camu camu, la pitahaya, entre otros productos, inclusive en la masificación del mismo café, pero ya de una forma bastante empresarial. Entonces, ¿se está reduciendo la cantidad de hectáreas cultivadas de coca? No, no me atrevería a hacer esa predicción. No creo que se esté reduciendo. Lo que pasa en el camino, ya algunos por lo menos ya están cambiando esa tendencia, simplemente dedicarse a la coca. Claro, pero no, las cifras globales es que seguimos en lo mismo, ¿no? Sí, Y por más bien supuesto, había habido un incremento del número de hectáreas. así es.
El consumo mundial de las drogas cocaínicas todavía está en ascenso. Lo que pasa es que en el mundo, yo presumo que de aquí a algunos años, el tema de las drogas cocaínicas un poco va a ir bajando el consumo y se va a convertir en consumo de cierta élite, porque se Claro, están masificando las drogas sintéticas, que son mucho más adictivas, cuestan menos y es muy fácil de es muy transportar, fácil de hacer. Claro, por son más supuesto, fáciles de hacer, o sea, por supuesto, además. Y se pueden hacer en cualquier lugar, no necesitas en cualquier transportar lugar. nada. Claro, necesitas los elementos químicos que los puedes conseguir en cualquier lugar. Y por lo tanto, claro, como ha pasado con tantos recursos naturales peruanos, ¿no es cierto? Dejan de ser de uso y por lo tanto, como el guano, el caucho, la coca le va a pasar lo mismo, simplemente es sustituida por alguna, ¿no es cierto?, fórmula sintética que hace que sea en realidad poco eh, útil para los fines de drogadicción. Pero en todo Eso es. caso, pero en todo caso, no hay ningún plan para reconvertir a ese campesino cocalero. Eso es lo que siempre hemos pedido, ¿no? Un plan para La- decirle, bueno, no vas a sembrar lamen- coca, pero ¿qué vas a sembrar? lamentablemente, esa realidad estamos arrastrando desde hace años. Es como 40 cuando años. habla, O sea, es como En el Guayaga sí se logró. ¿Por qué no se logra en el Braem? en el Huallaga se logró, pero en parte, no del todo. No, Que no, no. nuevamente se está recobrando, por ejemplo, en la zona de Tocache, está incrementándose el tema del cultivo de la coca. No obstante que en el mismo Tocache hay también ejemplos claros de mejor producción del cacao orgánico. Claro. Esa visión estas cosas deberíamos ver con una visión más multidimensional, como en la seguridad. En la seguridad ciudadana es simplemente un indicador, pero la seguridad es mucho más. ¿Qué significa eso? Entonces que hasta los ministerios bajo la dirección del Premier deberían tener una visión mucho más integral. Cada ministerio apuesta por lo que tienen ahí al frente, pero no ven un desarrollo integral. Menos hacen una coordinación, una articulación, por ejemplo, con los gobiernos regionales y locales. Eso, No, por usted ha ejemplo, puesto, podría, por ejemplo, usted ha puesto un ejemplo que es muy importante, ¿no? Una vez que la Universidad San Cristóbal de Huamanga tiene una extensión agraria en Pichari y los alumnos se comienzan a graduar y comienzan a tratar de aplicar lo que han aprendido en su zona, claro, se produce un cambio. Pero si no así es, tienes esa extensión agraria, no va a haber un cambio. Ese es el tema. Eh, es muy difícil llevar nueva tecnología, nueva capacitación, y como dice, si el enfoque no incluye el sistema universitario, va a ser muy difícil que tú logres llevar progreso a esa zona. Si no hay mejoramiento de infraestructura tampoco, o sea, van a seguir haciendo trasiegos por caminos de herradura, ¿no es cierto? Si tú pasas una autopista por el medio de ese trasiego, se acabó el trasiego. por Entonces sí, supuesto. es un problema mucho más complejo que involucra más ministerios. Eh, Tal como están las cosas en esta situación, ¿cuál cree usted que debe ser el rol del ejército y cuál el de la policía? Porque de vez en cuando nos enteramos de una emboscada, de asesinatos lamentables y de situaciones en las cuales creo que se expone la vida de gente a perder, porque no hay forma de poderlos ganar. ¿Cuál debería ser la conducta de ambos grupos? Yo creo que hasta ahora hemos avanzado casi bien en el trabajo policial militar. Lo que no hemos avanzado es en la visión social de desarrollo. Ujú. Entonces, que, por ejemplo, lo que acabas de decir, el tema de las carreteras, el tema de la conectividad, el tema de la capacitación y sobre todo yo diría la parte de la sensibilización, porque el tema del monocultivo, de la droga, de los insumos químicos, sabe que eso es altamente contaminante para Claro, diversos productos. Entonces, en el BRAE, principalmente en el Apurímac, anteriormente, por ejemplo, se sembraba yuca como mala hierba. Actualmente ya no se puede hacer eso, necesita tantas cantidad de insecticidas, pesticidas, y eso es completamente dañina para la salud. Pero no solo eso, el ejemplo de las selvas también se está transmitiendo a la sierra y a la selva. Rosa María, he estado coordinando con varios amigos que trabajan en diversos sectores, por ejemplo, de laboratorios,
y han analizado, por ejemplo, la lechuga, la beterraga, y tienen alta contaminación con insecticidas. Lo recomendable no solo es lavar, sino por lo menos hacer remojar un momento. Esas cosas hay que cambiar. ¿Cómo se hace eso? Tomando conciencia, alta sensibilización. Lamentablemente, nadie ve eso, menos el gobierno. Claro, y la coca, por el otro lado, resiste todo. Es una planta que puede resistir todo y que además, el nivel de alcaloide en la hoja está más bien incrementándose justamente dada la eh, investigación que hacen los mismos narcotraficantes. Por supuesto, la coca, para empezar, es una planta que crece en cualquier sitio. Acá en Lima, por ejemplo, yo tengo coca en macetero. Claro, Pero si revisas el tipo de alcaloide, acá no tiene alcaloide, o tiene mínima cantidad, es claro, decir, no sirve para hacer droga. claro. Son terrenos conocidos especiales para tener ese tipo de droga y la calidad de coca. Lamentablemente en el Brain, la parte del Huallaga, Alto Huallaga, tenemos ese tipo de terrenos. Por eso es que la coca en el Brain tiene mayor alcaloide. Y la Claro. diferencia, si usted agarra 3 cocas de la parte de la selva por ejemplo, de Cusco o de Huánuco, y empieza a chacchar, entonces rápidamente se va a deshacer en la boca. Usted toma solamente 2 hojas de la zona del Brain y su lengua va a empezar a adormecerse. Esa es la diferencia. Claro, o sea, hay al tacto nada más, o sea, al sabor te das cuenta claramente que uno tiene más alcaloide que el otro. Así es. Y el alcaloide, o sea, como me decían también, los insumos, todos se pueden sustituir, todos se pueden, ¿no? Cambiar. Lo Menos único que la no puedes coca. cambiar es la hoja. La hoja es absolutamente indispensable y esa hoja. Entonces, claro, mover esa hoja es el problema. Ahora, Colombia, Bolivia y Perú son los 3 países que tienen exactamente los mismos terrenos para sembrar coca y son ricos en coca. ¿Cómo le está yendo a los bolivianos y a los colombianos? Porque eso es como un globo. Cuando a ellos les va Eh, bien, a algunos les va mal, o sea, no. Colombia está mucho más ascendente. Hace algunas semanas yo conversaba con un emisario de la Embajada de Estados Unidos y me decía que la droga peruana ya no ingresa a Estados Unidos, por lo tanto deben ir reduciendo el apoyo en la lucha contra el narcotráfico. Y le dije, te equivocas. Y le dije, sácame una estadística que ingresa a la droga peruana a Estados Unidos. Le dije, ya te voy a sacar, pero no está en las estadísticas. Está dentro de la estadística de Colombia. ¿Por qué? El trapecio amazónico, Ah, que es donde hay mayor expansión, toda esa droga no ingresa como droga peruana, sino como droga colombiana, básicamente por algunos puertos de Ecuador y de Venezuela. claro, pero que entra por el río Putumayo, Exactamente, en toda esa zona, en la región de Putumayo. claro. Claro, entonces se contabiliza como, como colombiana, pero se está sembrando en el Perú. Y Así es. Bolivia, por otro lado, Bolivia también está un poco ascenso, pero Bolivia no se hace mayor problema porque gran parte de la droga peruana se va hacia Bolivia. De Bolivia vienen todas las narcoavionetas, o sea, es decir, allá no se hace lucha contra el narcotráfico, las pistas un poco más lo ponen en pista y luego se va pues, al camino a otra particularidad que en gran parte del Brain y de otras zonas como el Huallaga, por ejemplo, están sacando no clorhidrato de cocaína, sino pasta básica de claro, cocaína a Bolivia. Y en Bolivia lo convierten en clorhidrato de cocaína. ¿Por qué? La explicación es que allá los insumos químicos son mucho más baratos. están probablemente subsidiados, además, por, En parte también, por eso es el cierto. Estado, ¿no? Así es. Por eso sale. Entonces, sí, efectivamente, hay ahí una diferencia, pero, eh, digamos, la idea era que trabajaran los 3 países juntos. Si los 3 países juntos no tienen políticas más o menos correspondientes, lo que pasa en uno se modifica, o sea, impacta en el otro. Ujú. En realidad deberíamos trabajar todos los países, para empezar, todos los países de Latinoamérica. No producen coca, pero son zonas de paso y en algunos Claro, casos, como en Ecuador, son zonas de distribución.
En el caso de Brasil, que es nuestro vecino, es el segundo país en el mundo en consumo de drogas. Y Brasil está creciendo ya bastante consumo de las drogas sintéticas. El otro país que está en ascenso en el consumo de drogas es Argentina. Son nuestros vecinos. Claro, entonces de repente ya no tienes que salir de la región para encontrar un Rosa María. mercado, sino que tu mercado está acá. Sí, tenemos que hacer una pausa y regresamos. Mil disculpas, Abel, me había olvidado por completo. Hacemos una pausa y regresamos con lo último con Pedro Yaranga. Si hay alguna pregunta, por favor, del público, encantada de trasladarla. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que está conversando con el señor Pedro Yaranga, experto en temas de narcotráfico. Nos preguntan, Rosa María, ¿cuántas toneladas de drogas salen del Perú y cuántas son Decomisan. decomisadas? A ver, pregunta, don. En números, en el decomiso estamos bastante bajos, estamos casi, en síntesis, casi cerca del 5%. Anteriormente Colombia decomisaba casi un 20%, igualmente ahora ha bajado. Y el ascenso de la producción de coca hasta ahora en Colombia es mucho mayor a comparación nuestro. En producción no tenemos cifras exactas, pero es oscilante, pero lo que pasa es que bastante se confunde se cree que lo que se está sacando del país es clorhidrato de cocaína, pero ahora ya se ha demostrado que en gran parte es pasta básica de cocaína. Primero porque, por ejemplo, la droga que va hacia Paraguay y luego a Brasil es pasta básica. Entonces, si quieren hacer, por ejemplo, la transformación de esta droga cocaínica para otras drogas bastante comunes y baratísimas, eso se puede hacer de la pasta básica, no se hace del clorhidrato. Clorhidrato, sobre todo, ya es un término mucho más refinado y que ya sirve para el consumo de cierta élite. Claro, pero el clorhidrato ocupa menos espacio. Entonces, En menos espacio, así es. claro, entonces, si sacas clorhidrato, ocupando menos espacio, vas a tener una ganancia muchísimo mayor que con pasta. Salvo, como dice, que la pasta sale para ser transformada en Sudamérica, o sea, en Paraguay, en Brasil, en Bolivia, pero que sale como pasta de Perú. Entonces, si el zinc, ¿qué es lo que se está confiscando? ¿Clorhidrato o pasta? En parte, clorhidrato también de algunas zonas, pero mayormente es pasta básica. Pasta básica. ¿Y qué producción tenemos entonces si se captura 5%, multipliquemos por 20, más o menos cuánto es lo que el Perú produce al año de pasta básica? Claro, teníamos números sobre 450 toneladas, algo de eso. Entonces, son cifras un poco oscilantes. Claro. Pero lo cierto es que mayormente son pasta básica a comparación de clorhidrato de cocaína. Por ejemplo, en Estados Unidos consideran que el clorhidrato de cocaína no es droga natural. Entonces, claro. Pero ya es consumo pues, de cierta élite. Cuesta más, es mucho más riesgoso transportar. La droga sintética es mucho más fácil. Y en otras drogas en el Perú, como amapola, por ejemplo, ¿no? O sea, heroína. Se decía mucho que en Cajamarca y en toda la zona justamente de Chota y hacia arriba, San Ignacio, Jaén, había amapola y que eso era parte también de otros clanes de droga. Sobre eso, ¿se ha avanzado en algo? No solo es Cajamarca, son varios valles interandinos, pero la parte del norte tiene un eje importantísimo. Al parecer toda esa mercadería sale hacia Ecuador, principalmente por la parte de Loja. Y la conversión, algunos decían que también ya lo están haciendo en la parte de Ecuador, porque hay poca vigilancia en Ecuador. Entonces sí hay digamos, por lo menos hay noticia de que hay una vía a través de el norte del Perú de salida de heroína. Bueno, no de heroína, en realidad, de nuevo, de amapola, ya existe, ¿no? Incluso ya la policía especializada ya ha detectado, por ejemplo, algunos pequeños laboratorios de látex.
porque eso hay que convertir en el menor tiempo. Claro. Y la otra droga que es importante en el Perú es la marihuana, o sea, de consumo interno, pero que también se llega a exportar o no, o solo se consume en el Perú. No, se exporta bastante. Hay ingresos también de marihuana. Por ejemplo, en Chile prefieren, no sé por qué motivos, pero un mayor consumo de la marihuana que viene de la parte de Ecuador. Y la mercadería que hacen es ingresar por la parte de Ecuador, hacen todo el recorrido, luego vía Tacna o Moquegua ingreso a Chile. En toda esa ruta, por ejemplo, ya se han hecho diversas intervenciones, pero también en el caso peruano tiene mayor salida por esa zona. Ok, La o otra sea, zona preferida, obviamente, es pues Argentina, ¿no? marihuana para marihuana peruana, pero no se llega a exportar marihuana peruana a Europa o Asia, ¿verdad? No, eso no está aprobado. Eso no está probado. Claro, la ruta queda acá en América, Es es casi más consumo regional. regional, así es otra lógica, otro negocio y otras platas también. Yo me imagino que es mucho más cara, o sea, a ver, desde el punto de vista de un narcotraficante, mucho más redituable es la coca, te da más. Por supuesto, es mucho más rentable. ¿Qué Y pasó la con la prueba, qué pasó con la interdicción? Porque se hacía, ¿se acuerda usted? Eliminación de cultivos, ¿no? Se así es. iba, ¿no es cierto?, con bebida, había todo este trabajo de eliminación de cultivos. ¿Eso se ha dejado de hacer? En parte están avanzando, pero no en general, ¿no? Entonces, lo que continuamente hacen es en la parte de Ucayali, en la selva de Puno, en partes. En el trapecio amazónico dijeron que iban a hacer, pero yo me pregunto, le digo, tanta plata se invierte en hacer la erradicación, pero si no hay ningún seguimiento. Entonces, eso es Claro, simplemente echar a perder. La ley claro, dice que la resiembra se castiga con ciertos años de pena de cárcel. ¿Quién hace seguimiento? Nada. Erradican hoy día, en la siguiente semana ya están volviendo a resembrar. claro. Ese es el problema de la erradicación, ¿no? Que no hay forma de verificar que permanentemente. Ahora, con fotografías satelitales ahora se hace muchísimo en esto. Es. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Las Naciones Unidas, por ejemplo, hacen un trabajo excelente sobre eso, de la cantidad de cocas y los sectores donde están sembrados de cocas, ¿no? Entonces, muchas veces de las zonas de erradicación se abren un poco más y abren nuevos espacios de Exacto. cultivo de coca simplemente en el mismo lugar. Claro. Y las comunidades que vivían de la coca, que eran muy reacias a cambiar, como usted dice, hay algunos cambios, por ejemplo, en Pichari, pero en el resto del país, ¿ese cambio social se está dando o no se está dando? En parte se está dando y ahí el papel importante que están jugando son los jóvenes. Yo antes, ahora no hago tanto comentario en Facebook, prefiero otras redes, entonces yo recibo bastantes ataques de las zonas de producción de coca, pero actualmente a veces publico y ellos replican en sus redes, ¿no? Es decir, hay un cambio generacional porque saben que esto no es permanente, que con el tiempo esto es una amenaza hasta contra la salud de las mismas personas. Porque la droga que contamina, los relaves, contamina el aire, contamina el medio ambiente, contamina la tierra y sobre todo contamina el agua. En la parte del río Apurímac, mi exigencia hace algunos años se hizo un análisis en dos tramos importantes. En el agua se han encontrado metales pesados por muy encima de lo permisible en esas aguas. Y esas aguas, Y lamentablemente, eso aguas viene de los, abajo, eso viene de los insumos, en realidad. de los relaves del narcotráfico, Claro, o porque sea, de los en el insumos Perú se químicos. posea, en Claro, Colombia no, en el Perú se posea y después de posear claro, lo restante se descargan pequeños riachuelos. ¿Dónde claro. terminan esos pequeños riachuelos? En el Gran Río, contamina. Luego hicieron algunos análisis en los pocos, pues ya no hay tantos peces, en los pocos peces. Efectivamente, esos peces igualmente contienen altos niveles de metales pesados, por muy encima de lo permisible. Claro, entonces no es que la hoja de coca contamine, no, el árbol de la coca, el Son arbusto, son los insumos químicos utilizados para la exactamente, transformación en droga.
Claro, es lo mismo que la minería ilegal, el mismo daño. O sea, Exacto, es similar. exactamente igual. Estás haciendo daño al ambiente. Y esas actividades delictivas pueden comprometer tu vida, tu salud y tus cultivos. Muy bien, 9:20. Muchísimas gracias a Pedro Villaranga por haber estado esta mañana con nosotros recordando estos temas. Ojalá que vengan más capturas, que se siga actuando con más inteligencia y que se termine digamos, desbaratar ya todo el aparato central, ¿no? Ahora, una vez que eso acabe, tú tienes un conjunto de personas, como dice, discapacitados, niños, ancianos, que han deambulado por el monte durante 30 o 40 años. Los niños no, evidentemente, ¿no? Pero los ancianos sí. De los que el Estado tiene que hacer algo. O sea, tiene que haber una ubicación de esas gentes en pueblos, en fin. Algo se tiene que hacer al respecto. Y esa es una solución que todavía no está dada. Pero estamos hablando, reitero, de un problema absolutamente acotado, además, a un territorio y a un grupo de personas que serán, como se dice, 200, 250, considerando todos los no combatientes con los que cargan, porque hay que ocuparse de ellos también. Tremendo. Muy bien, muchísimas gracias a Pedro Yaranga. No sé si hay alguna otra pregunta, Abel. No, Rosa María, ya estamos en la hora. En la hora. Muy bien, muchísimas gracias a todos, pero tenemos una noticia de la Iglesia Católica. Gracias, señor Yaranga, por haber estado con nosotros. Nos despedimos de usted y ahora vamos con una noticia que me pasa a Abel, que es una bonita noticia de la Iglesia Católica. El miércoles 15 se entregó la medalla de honor del reverendo padre Jorge Dintilac a los cardenales José Tolentino Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, y Robert Francis Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina y antiguo miembro de nuestra Asamblea Universitaria, la PUC. Fueron recibidos por el doctor Carlos Garatea, rector de la PUC, por el cardenal Pedro Barreto, el nuncio apostólico del Perú, del Papa Francisco, Monseñor Paolo Rocco Gualtieri, el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, así como los representantes del episcopado peruano ante nuestra asamblea universitaria y los 3 vicerrectores de la universidad. Luego del recibimiento y ceremonia oficial, sus eminencias conocieron el campus y conversaron con las autoridades y también con los representantes de los alumnos. Muy bien, nos tenemos que despedir. Nos vamos, Rosa María. Nos vamos. Son autoridades muy importantes para la iglesia, por si acaso, por eso estamos dando la noticia. Parece que los que no están dentro de la iglesia de repente no lo entienden, pero son autoridades muy importantes. Hay que mencionar que Monseñor Robert Francis Prevost era obispo de Chiclayo. Ah, no, claro. Sí, y fue creado cardenal en esta última creación de cardenales por el Santo Padre, ¿no? Claro, es el tercer cardenal que tiene el Perú en este momento. Bueno, pero ha sido, lo han trasladado a Roma porque tiene que ver el dicasterio de los obispos. Así es, ya no va a estar en el Perú, pero digamos, ha sido nuestro, digamos, el reconocimiento de la Asamblea Universitaria de la Católica es porque ha sido miembro de la Asamblea Universitaria durante mucho tiempo. Así es. Muy bien, nos tenemos que despedir. Ustedes tengan un bonito fin de semana y nos reencontramos el día lunes. Chao, chao. Hasta el lunes, Rosa María, cuídate mucho. Chao, chao. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Santa Rosa. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.